aquí con nosotros. Señor Gaitán, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, y también queremos invitar a que nos acompañen en esta conversación Juan Francisco Sánchez, vicepresidente de Mercadeo de Banca Caja Social. Asimismo, nuevamente, por acá con nosotros, Gregorio Mejía, presidente de Mi Banco. Roberto Andrés Jiménez, director comercial de microcrédito de Contactar. César Iván Velosa, director ejecutivo de la Fundación Amanecer. Y Leandro Ceballos, gerente general de Confiar, quien nos acompaña desde Medellín. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Bueno, es un placer tenerlos reunidos en este espacio. Adelante. Pónganse cómodos, por favor. Pues que vamos a ir a la... Bueno, pues es un placer. Muchas gracias por aceptar la invitación a este conversatorio y quiero decirle al señor Gaitán que el auditorio es todo suyo. Adelante. Y gracias a Leandro Ceballos que nos acompaña desde Medellín. Bueno, muchas gracias. Me hacía falta estar en el ecosistema que tanto quiero, ¿cierto? Así que muchas gracias por la invitación. Soy Ignacio Gaitán, un absoluto convencido de que este sector es un gran gestor de la transformación de la economía a una mirada mucho más equitativa y de mucha más capacidad. Lo hablábamos hace unos días en una reunión en la Gobernación de Antioquia con varios de ustedes. Creo que este sector tiene la gran ventaja que aprendí por mi paso por el gobierno, que tiene capilaridad, y que es capilaridad es que llega a lugares donde nadie más llega. Y eso suena fácil, pero es muy complejo. Y les cuento anecdóticamente algo que pensaba introductoriamente. Actualmente trabajo en el mundo de las comunicaciones y he aprendido que los mejores medios son los que llegan a todo el mundo. Nosotros tenemos una marca que se llama Cubo en el grupo colombiano, que es maravillosa, porque Cubo está llegando a un lugar donde no llegaban otras marcas de medios escritos. Entonces experimento y aprendo cosas. Hace unos días me levanté a las 3 de la mañana a entregar el periódico con los boceadores en Medellín. Y lo que aprendí ese día, finanzas, de economía, no lo había aprendido trabajando en sectores mucho más macroeconómicos. Entonces creo que eso pasa con las microfinanzas. En microfinanzas, aquí tengo un alumno, Miguel Ángel fue alumno mío, ¿sabían? ¿Cómo estaré viejo? Que Charria fue alumno mío, ¿ustedes sabían eso? Y él me decía, yo era el vicedecano de Miguel Ángel, yo estoy viejísimo. Pero pilas en bullying, ¿no? No, usted no sabe, ¿no? El tipo se ha vuelto queridísimo. El paso por el sector lo ha arreglado. Bueno, entonces, y hago la introducción porque estoy acá por un convencimiento con la asociación, y lo saben, que creo que son un vehículo de transformación que tenemos que apalancar. Y por lo menos en mi labor como medio de comunicación, el segundo más leído de Colombia, estaremos para apoyarlos por lo que necesiten. Así que muchas gracias a Juan Francisco, a Gregorio, a Leandro de Medellín, a Roberto y a César por esta conversación. A mí algo que me encanta, primero no solo preguntas, vamos a conversar, ¿estamos? Y creo que es la oportunidad para que hablemos en medio del Congreso de prospectiva. Y yo diría 2 momentos. Lo que fue la pandemia, los tuve al lado, con ustedes construí la ley de emprendimiento. La ley 2069 del 2020 tiene una inspiración muy fuerte en el sector. De hecho tiene un capítulo asociado al tema de microfinanzas, pero fue un reto para ustedes de cómo acompañar el sector más golpeado, porque a ustedes les tocó lo más complejo, llegar a la población que estaba siendo más golpeada en la pandemia. Entonces quiero que nos cuenten un poco la experiencia de cómo fue esa adaptación de cada uno de ustedes, tanto del banco como de Mi Banco, como de Confiar, como de Amanecer y de Contactar. Porque sin lugar a dudas ustedes cumplen un rol social demasiado importante, pero les tocaba también como negocio adaptarse, porque la realidad es que ustedes necesitan mantener un modelo para mantenerse. Entonces quiero entender ese momento pandemia y pospandemia, y ahora hablamos de perspectiva. Entonces si quieres comenzamos de allá para acá y comenzamos a conversar un poco, y de verdad muchas gracias porque disfruto y estoy muy feliz de estar acá. Vale. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí compartiendo con todos y representando al Banco Caja Social, que al final, aunque
Es un banco que de alguna manera es multinicho, no necesariamente hablar de un banco universal, porque realmente tenemos unos mercados estratégicos en los que tenemos y nos esforzamos día tras día, y no estamos en todos los mercados con la misma visión estratégica. Por ejemplo, no somos un banco enfocado en la banca corporativa, pero sí en el mercado de las microempresas. Sí tenemos un foco estratégico que nos ha acompañado en los últimos 110 años que tiene la organización. Entonces, a tu pregunta, Ignacio, sobre esos retos en los que nos enfrentamos con el marco de la pandemia, yo creo que nos tuvimos que enfrentar primero a tomar decisiones rápidas, ¿no? Porque esto nos cambió de un momento para otro, nos cogió, aunque se empezaban a ver noticias por lo que venía pasando en China. Yo creo que tratamos de anticiparnos, pero nos tocó tomar unas decisiones muy rápidas de cómo abordar las nuevas condiciones, con unos retos muy grandes de protección hacia nuestros colaboradores. Esto es una actividad que nunca cerró, es una actividad que tuvimos que mantenernos activos en todas nuestras oficinas, tenerlos activos en los diferentes canales para poder acompañar a los clientes, y ese era un reto importante en la medida que nos tocó desarrollar muy rápidamente unas capacidades para asumir ese reto de la no presencialidad, por ejemplo, de poder ver cómo éramos capaces de acercarnos a los clientes, de seguirlos acompañando en una etapa tan compleja como la que se empezó a vivir, a través de unas capacidades que normalmente nosotros estamos acostumbrados y dependíamos mucho de la presencialidad de la visita, y comenzar a ver cómo cambiábamos ese modelo de aproximación, cómo podíamos suplir, por ejemplo, modelos de visitas y de evaluaciones para poder acompañar el microcrédito, cómo poder entregarle a aquel microempresario que necesitaba crédito, que era cliente nuestro, pues a través de unos modelos de riesgo absolutamente diferenciales. Además, en una situación tan compleja, pues unos esfuerzos sin precedentes a nivel de la organización. Yo creo que esto nos ha retado a que todos, no solamente los del sector, sino todas las empresas, todos los sectores, a ver cómo tú puedes de alguna manera ponerle una importancia muy grande al impacto social que haces. Y esto en el Banco Caja Social, por ser un banco de la organización que es, de la Fundación Grupo Social, donde es parte de nuestra esencia, pues llevaba también a cómo acompañas a esos clientes que en ese momento están con deuda contigo, que sus ingresos se les han venido impactando, y ahí hubo de alguna manera también unos cambios y unas decisiones muy importantes, sin precedentes, desde adoptar programas que el gobierno nos fue poniendo a través de circulares y demás, pero sobre todo con iniciativas propias de aplazamientos de cuotas, de condonación de intereses de niveles del 50% en el mes de abril, del 30% en el mes de junio. Nuestra Fundación Grupo Social, en una decisión también sin precedentes en la organización, y creo que en muchos sectores, sacó prácticamente cerca de 250.000 millones de pesos de su patrimonio para acompañar y reducir la cuota durante el segundo semestre del año, en esos 6 meses del segundo semestre del año 2020, a los deudores del banco, a quienes tenían créditos de microcrédito en un 20%, a los de vivienda en un 25% de la cuota durante 6 meses. Adicionalmente, pues tomar decisiones. Se nos cambia la forma de vivir, la forma de hacer las cosas. La transaccionalidad también fue algo que nos llevó oiga, ¿cómo hacemos para impactar lo menos posible a los clientes, dado que no tienen la movilidad que históricamente han tenido? Y en ese orden de ideas, pues también decisiones de quitar costos de retiros en todos los cajeros inicialmente, pero después fuimos por una alianza con Servibanca para que se multiplicara por 5 el parque de cajeros del banco sin costo. Entonces, creo que fueron decisiones que tocó tomar rápidamente en el marco de una condición que nos obligaba, con un enfoque social, a ver cómo acompañábamos a todos aquellos que eran nuestros clientes. Una contrapregunta, es que ahora juego de periodista, no mentira, no soy periodista. El gran reto, una palabra que dijeras en esos momentos por allá, reto mayo, junio, donde no dormíamos bien, los que estábamos tratando de ayudar en esto. El gran reto. Acompañamiento. ¿Cómo tú no dejar a esos clientes en un momento donde la incertidumbre reinaba? ¿Cómo no dejarlos solos?
cómo acompañarlos, cómo acercarse, cómo cambiar los modelos de cobranzas, cómo en un momento tan difícil de esos, pues cómo haces tú para no llamar a un cliente que te está debiendo, que sabes que te está debiendo, que sabes que tiene su negocio cerrado, a decirle, venga mi querido amigo que me tiene que pagar, sino más bien, venga usted cómo está, venga qué está viendo, venga organicemos y planifiquemos cómo podemos sacar este crédito adelante para que usted no se me quede en el camino. El principal reto es el acompañamiento de los clientes. Gracias, Juan. Gregorio. Y me gusta que vayamos ampliando las preguntas. Claramente el acompañamiento, yo creo que todos lo vivimos, era estar cerca. Ustedes cumplen un rol complementario desde el proceso, es que como banco especializado en el tema, empezó a pasar algo, es que la gente empezó a ponerse brava con los bancos. Entonces el sector empezó de tener retos de acompañar, también jugar con enemistad de que le llegaban a cobrar cuando no tenían cómo, etcétera. Cómo manejar las emociones de sus diferentes clientes, porque tenía que ver con necesidades económicas, pero también con un colapso emocional al que estábamos enfrentados frente a la incertidumbre. Para arrancar una palabra, confianza, Ignacio. Entonces, desde la humildad, entender eso que acabas de describir. Entre otras cosas, lo acabo de decir y vuelvo a ratificarlo. Ser conscientes de que en esa reinvención había que volver a entender que el mundo había cambiado y que todos los seres humanos estábamos impactados y de alguna manera estábamos cambiando y no sabíamos en qué sentido. Entonces, lo acaba de decir el extenso pero rico documento del DANE, la pobreza aumentó y aumentó a lo largo y ancho. ¿Y eso qué quiere decir y qué implicaba eso desde la perspectiva nuestra? Entonces, para empezar, si uno hiciera un análisis cuidadoso, y lo he compartido con algunos colegas, hoy en día el nivel de progreso es tal, Ignacio, que nosotros quedamos en un nivel superior al que bajó cantidad de colombianos y de latinoamericanos. Eso nos obliga a reinventarnos. Entonces, desde esa posición de confianza, nosotros dijimos, bueno, vamos a reinventarnos. La humildad, se ha hecho un trabajo impresionante, no podemos vivir del pasado. ¿Qué requerimos ahora para seguir siendo jugadores de construcción de sueños y de acompañar esas historias de progreso a lo ancho y largo de Latinoamérica? Y fue así como, digamos, empezamos un proceso. Además, quiero aprovechar, la pandemia nos cogió haciendo una fusión, haciendo una integración. Eso lo hicimos tomando decisiones en la línea Juan Francisco. Hoy en día somos un banco virtual. Nosotros en junio del año pasado ya no teníamos ninguna oficina, nadie tiene oficina. Hoy en día existe el escritorio remoto, todos los funcionarios del banco y sobre todo la fuerza comercial trabaja con sus escritorios en cualquier parte del país donde esté. Así que el cambio es radical, pero desde ese open mind de decir hay que reinventarnos y hay que volver a lo fundamental para entender la demanda. Nosotros hemos hecho un gran trabajo desde la oferta, eso está chequeado a lo ancho y largo del continente, pero hay que volver, y creo que la pandemia nos está pidiendo a gritos, porque eso es lo que estamos viendo en las calles. Entonces, parte de ese sentimiento que tú describes de desconfianza, que es el que uno siente cuando se sienta a hablar con los líderes o con algunos líderes de la protesta estudiantil, que he tenido esa oportunidad, uno siente a esos muchachos con mucha claridad sobre ese gap que hay entre lo que ellos están sintiendo y representan y lo que nosotros estamos ofreciendo. Tenemos que acercarnos más rápido. Gregorio, yo fui negociador de la primera línea y fui negociador en Cali. Me tocó unas semanas en abril un poco difíciles y creo que ese es el sentimiento que había. Una contrapregunta. Perfecto. ¿Cómo construir confianza sin el contacto? Que decía Juan, porque la confianza en el relacionamiento se construye mucho desde la mirada, desde las palabras. ¿Cómo se construye en medio de la incertidumbre de confianza? A ver, como nosotros lo entendemos, Ignacio, y lo entendemos ya desde la experiencia. Yo aprovecho para decirles, mi Banco Colombia es el reflejo de mi Banco Perú, una organización de 3.500 millones de dólares, casi 2 millones de clientes. El 40% de la operación es digital. Pero esa realidad nos ha mostrado, y es lo mismo que pretendemos, digamos, seguir practicando en Colombia, que ese contacto tiene que seguir existiendo, Ignacio. Es decir, siempre hemos visto y creemos, ya lo he mostrado con ese dato, que la digitalización no es un camino optativo, no es una opción. Esa es una realidad y se convierte en parte del paisaje.
pero eso no va a suplantar de ninguna manera la capacidad de estar en contacto, Ignacio, y seguir generando esos puntos y esos momentos de verdad que no tienen que ser permanentes, pero que sí son la chispa de confiar el uno en el otro. Yo creo que eso es fundamental. Y en este momento, pues nada, hay que volver a la calle, Ignacio. Y lo dijo muy bien Miguel esta mañana. Este gremio nunca se echó para atrás. Todas las oficinas estuvieron siempre abiertas y nosotros no dejamos de operar un crédito durante pandemia. O sea, este sector puede decir que en el peor de los días de la pandemia estábamos otorgando crédito, porque había seres humanos en la calle tratando de seguir empujando su sueño. Y eso es lo que creemos que va a seguir existiendo, Ignacio. Así que ese contacto tendrá que estar en la mirada y en la agenda nuestra. Gracias, Grego. Leandro, vamos a la virtualidad. Buenas tardes. En un papel tan importante que juega a confiar en esa región que tanto quiero, que nos acoge. Un poco cómo vivieron ese proceso ustedes con su tejido de clientes y cuál fue el gran reto para mantener a confiar no solo a flote, sino haber tenido un papel tan protagónico en la construcción de la reactivación económica como lo han vivido. Ignacio, muy buenas tardes para ti y para todos mis colegas de este panel. Un reto grande. Confiar ha sido una entidad aliviadora desde hace muchos años, con una construcción de tejido social en los territorios donde estaba ubicado. Nos tocó tomar decisiones rápidas. El Consejo de Administración adoptó políticas que permitieran alivianar la carga de los hogares en línea con lo que mencionaban de caja social. Puntos de interés de reducción en la tasa de interés, cero tarifas en cuotas y transaccionales, costos cero, que nos permitieron entonces apoyar en ese momento muy importante a las familias, a los hogares y sobre todo a aquellos microempresarios que seguían en la calle dándole frente a esta situación. Nosotros, a través de la presencia física, como decía Gregorio, no paramos. Esto es un sector que la relación en el día a día y la construcción de confianza siempre permanece. Esa relación que se construye en el día a día, en la interacción permanente con los clientes, con los asociados, nos ha permitido entonces que avancemos hacia una reactivación. En esta propuesta del sector solidario es un sector totalmente diferenciado, donde sus bases sociales se beneficien con unos servicios a unas menores tarifas y a unas menores tasas. Han apoyado entonces esta reactivación. Nosotros tomamos decisiones, nunca paramos, fuimos siempre adelante en términos de concebir el apoyo importante histórico. Estamos frente a una situación como todas las vivimos de humanidad, donde nosotros como sector solidario veíamos un contrasentido, dado que habían expresiones que lo más relevante en este momento era la solidaridad, pero una solidaridad en el distanciamiento, lo cual de cierta manera es poco entendible. Pero la cooperativa avanzó y en consolidado todo el sector solidario jugó un papel totalmente preponderante y activo. Aquí fuimos actores permanentes de acompañamiento a nuestras bases sociales y nunca paramos. Sobre todo que en los momentos más críticos es de decirles que tanto la fuerza comercial en las oficinas, los diferentes canales que se dispusieron, el contacto permanente. Y ahí quiero hacer énfasis en algo. Nosotros, antes de que el gobierno nacional estableciera algunos mecanismos para alivianar la carga de los hogares, a través de los alivios financieros, ya veníamos también en ese proceso de hacerlo de manera voluntaria, y consideramos que le vamos a apostar muy fuerte a la reactivación. Confiar es una cooperativa muy diversificada, no solamente le apuesta a la cartera de microcrédito, sino también a la cartera de vivienda, y encontramos entonces también un apoyo permanente a aquellos constructores que tuvieron situaciones de disminución de sus ventas en un momento determinado, pero tuvimos la capacidad de tomar decisiones políticas que conllevan entonces a que pudieran pasar de una mejor manera. Y a su vez es de reconocer, en el caso nuestro del sector solidario, que las personas, las familias tuvieron un incremento de sus ahorros. Eso conllevó entonces a que las personas redujeran su gasto y tuvieran unos muy buenas fuentes de fondeo. Entonces la invitación de confiar siempre ha sido ahorrar con parsimonia
ahorrar con paciencia y gastar con parsimonia como elemento de transformación social que le permita entonces a la comunidad y a las familias tener unos ahorros importantes para épocas de crisis, y consideramos que en el caso nuestro ahí vamos haciendo y aportando a la sociedad de ese cambio muy importante. Y finalmente, la comunicación permanente, clave dentro de este proceso. A través de nuestras estrategias, comunicando con nuestros asociados, con nuestros clientes, que contaran con nosotros y abriendo diferentes espacios también de discusión permanente a través de diferentes campañas comunicacionales que se realizaron. Y en esto también es de reconocer que el sector, el gremio de microfinanzas, a través de su consejo directivo, asumió un rol protagónico de cara a estructurar también y buscar en el gobierno nacional apoyos importantes que beneficiaran a los microempresarios y que permitieran a las entidades atender de buena manera. Y hago un agradecimiento a la banca de segundo piso, como fue Bancoldes, por el aporte que nos dio, lo mismo que el Fondo Nacional de Garantías y Finagro. De reconocer que gracias al esfuerzo y la coordinación que se tuvieron con estas entidades, pudimos entonces apoyar y seguimos apostándole a la reactivación. Muchas gracias, Leandro. Roberto y César, ustedes vienen de dos entidades con una gran capacidad de llegar a la base, que son Contactar y Amanecer. Y tengo una pregunta después de oír a Gregorio, Juan y a Leandro. ¿En qué cambió el sector? Porque al final es como si nos hubieran cogido y nos hubieran removido y todos aprendimos cosas. En lo familiar, en lo laboral, aprendimos. Fue un camino de aprendizaje. ¿Ustedes qué aprendieron? Bueno, Ignacio, buenas tardes. A ver, evidentemente esto fue un tema fuerte, no solo para las entidades, sino también para el nicho, para los clientes. Y la capacidad de reinventarse de la gente es supremamente fuerte. Para Contactar, una entidad que ya lleva 30 años trabajando con el sector microfinanciero. Y cabe resaltar una entidad que principalmente ha trabajado el sector agropecuario. El 85% de nuestra cartera se encuentra en el sector rural. Evidentemente son clientes que son muy sensibles a todo lo que ocurre, y sobre todo temas de pandemia. Y si a ello le sumamos los bloqueos y obviamente la dificultad de poder llevar sus productos al comercio, evidentemente es muy complejo. Yo creo que la gente o las personas han sabido aprovechar también todo el tema de la virtualidad. Nos ha llevado no solo a las entidades, sino también a los clientes a reinventarse en este sentido, a creer en el comercio electrónico. Obviamente hacen falta todavía muchos esfuerzos. Tenemos todavía temas de conectividad por superar. El acceso, en el caso nuestro, por ser tan rurales, a los hogares de los clientes no es nada sencillo. Imagínense si para llegar o acercarse a los clientes de microcrédito tradicional es mucho más complejo acercarse al cliente rural. Entonces, bueno, han cambiado varias cosas, pero cada día nos sorprende más la capacidad de adaptación de la gente y ese empuje que la gente tiene. Entonces, la verdad, eso, acompañado también por todo lo que al interior de la entidad se realizó con el comité directivo, tomar decisiones de forma muy rápida. Eran jornadas extensas, diariamente nos reuníamos porque hoy decíamos o planeábamos algo y el día de mañana nos cambiaban las cosas. Entonces, volver y otra vez y tomar otras decisiones, hablar con la gente, jugó un papel completamente importante la fuerza comercial, nuestros asesores de crédito, esa cercanía que ellos tienen con el campesino, con el agricultor, el poder comunicarse con ellos y en primera instancia saber entender cuál es su necesidad y de ahí qué hacer para apoyarlos y para ayudarlos en medio de todo lo que está ocurriendo. Entonces, pues, a seguir avanzando. La gente es muy positiva. Tú mencionabas hace un momento que de pronto sentían como cierta rabia hacia las entidades, pero mira que mucha gente estaba muy agradecida también, porque
creo que muchos nos colocamos en el papel de los clientes, ya, y del otro lado, y de entender de la situación en la cual estaban. Y obviamente brindar opciones, ya opciones también apoyadas obviamente por el gobierno, de brindar más plazos, de brindar alivios, de brindar condonaciones, etcétera. Entonces, yo creo que hemos cambiado las instituciones y obviamente también los clientes. Gracias, Robert. César, el gran aprendizaje de este proceso. Ignacio, muchísimos aprendizajes, pero la mayoría los han dicho los compañeros. Quisiera detenerme en tres. El primer aprendizaje, el día que salió el decreto presidencial de confinamiento. Estaba el auditorio, estoy viendo el auditorio de la oficina del edificio de la Fundación Injopal lleno de funcionarios, ya todos con tapaboca, y conectadas las 15 oficinas, todo el mundo expectante qué iba a decir el director general. Y yo sentado en mi escritorio con unos papeles pequeñitos, escribiendo cosas. Cuando hablo acostumbro a escribir cosas en papelitos, pero la gente me dice, pero usted nunca saca los papelitos. Entonces, pero se me queda grabado lo de los papelitos. Y al leer el decreto, bajé al auditorio, y lo primero que yo le planteé a los funcionarios, aquí hay algunos que no me dejan mentir, fue: el decreto establece unas excepciones. Las excepciones, Ignacio y auditorio, definieron la primera línea. Lean todas las excepciones. Ahí está la primera línea social que tenía que trabajar para que esto no hubiera sido más desastroso. Por supuesto, el personal médico, con todo el respeto y admiración, pero ahí está en la lista. Ya aparecían los servicios financieros, aparecía la producción de alimentos, aparecía la asistencia técnica, el acompañamiento. Pero la primera declaración fue: muchachos, hemos sido elegidos para asumir un rol de responsabilidad frente a lo que está pasando. Mínimo 10 empleados me miraban con unos ojos de este troglodita que está diciendo. Y a raíz de esa decisión, no porque no fuera cierto, sino por el miedo, el rostro del auditorio era de miedo, y desde ahí el grupo directivo, a diferencia de muchas entidades, nosotros nunca abandonamos la oficina. Solo en Semana Santa. Siempre estuvimos ahí un grupo como de unas 15 personas, no entraba nadie más al edificio, no salía nadie más. Porque el que diga que estaba preparado para el día siguiente asumir el confinamiento, no es cierto. Segundo, además de proteger a nuestra gente y estar muy atento a las condiciones de nuestros funcionarios, teníamos que acelerar los proyectos para poder garantizar el quédate en casa. Pero ya que un aprendizaje primero, el quédate en casa no era un tema de pandemia, era una declaración universal en la cual nos íbamos a quedar de alguna manera por siempre. Entonces tocaba acomodarnos no para un ratico, sino para siempre, y creo que eso ha ido pasando en las entidades. Aceleramos que el pagaré materializado, los medios como el PBX, aceleramos el crédito digital, aceleramos una cantidad de cosas, pero la usabilidad era el reto. La usabilidad, como dicen los compañeros, se logra con la cercanía, porque tenemos una población, una clientela que no está estructurada para la usabilidad. Entonces aprendimos una cosa. Siempre se ha dicho que los amigos se conocen en la cárcel y en el hospital, pero ahora hay un tercero, en pandemias. En pandemias, entonces dijimos, bueno, tenemos que salir y tenemos que ir. Una responsabilidad gerencial muy grande, porque el miedo seguía siendo la constante, el contagio estaba en la calle. Entonces decidimos crear una campaña que se llamó Amanecer de tu lado, y estructuramos un plan que era una campaña que era recuperación de empresarios, y lo hice a través de un voluntariado. No me quedaba otro porque gerencialmente no podía obligar a nadie a salir. Magnífico, de 170 funcionarios, 90 levantaron la mano y dijeron, nosotros salimos. Díganos qué hay que hacer, cómo es. Se hicieron los chalecos, los morrales, las cachuchas, y nos fuimos. ¿Y qué íbamos a hacer? A visitar a los clientes, especialmente a los del sector rural, a llevarles, primero, fe y esperanza. Segundo, enseñarles a manejar el PSD, prepararse para que iba a llevar un código para el pagaré, para renovar su crédito, unos tips de educación financiera, unos tips de marketing digital básico, y un frasquito como este. Que me miran, este man que tiene aquí, cúrcuma, producida artesanalmente por mujeres de Yopal. La cúrcuma ayuda a fortalecer las defensas. Era un símbolo de
cuidado. Estábamos cuidando de las personas y era un momento de cuidarnos todos con todos. Frasquitos de estos empacaron una gran cantidad. Me parece los funcionarios al mediodía amarillos empacando cúrcuma, las señoras moliendo y nosotros con frasquitos de estos llevándolos a cada empresario y a cada campesino. Muchos aprendizajes y esto que me hace pensar, algo que alguna vez me dijo un amigo, nuestras instituciones se construyeron sobre un principio que era no regales el pescado, enseña a pescar, pero apareció otro, un curso de natación no sirve para alguien que se está ahogando. ¿Y ahora qué íbamos a hacer ante una situación como la que nos presentó? Pequeñas cosas, grandes cosas, como los que dicen los compañeros, y una industria que siempre estuvo del lado y ha estado del lado de la gente. No sé ustedes, pero lo que he aprendido no está escrito. Y aquí hago un comentario de lo que decía César. Yo estuve en el sala de Consejo de Ministros el día que el presidente leyó el decreto de confinamiento. Me acuerdo que eso era como una película, en el sentido de todo el mundo con una cara que decías que fue perfecto, ¿no? ¿Mañana qué? Ese día recibí una llamada a las 2 de la mañana del presidente. Yo estaba abajo, en la oficina de María Paula Correa, jefe de gabinete. Entonces, una anécdota que espero que no quede grabada, entre otras cosas. No, mentira, se quedó. Me dice, Nacho, mi temor está en la comida, en que haya desabastecimiento de alimentos, tú lo acabas de decir. Y ese día nació una campaña que se llamó Ayúdanos a hacer bien. Por allá Miguel la conoció, que es la campaña con la primera dama, que entregamos 1 millón de mercados en el 99% de los municipios de Colombia. Nos faltó un municipio, 2108, por casualidad, con una plataforma digital. Y creo que tú dijiste algo que es que me parece espectacular, César, y qué pena recogerlo, parafrasear. Es que al final era como si todo el mundo está dispuesto a ayudar en medio de que salir era un peligro. Y eso habla de esta raza que tenemos nosotros. Y los que repartieron los mercados fue las fuerzas militares de Colombia. Y ellos, la incertidumbre del contagio no les importó. Y creo que ustedes son parte de ese ejército que ayudó a que el país hoy logre bajar el desempleo al 12% o estemos creciendo al 17%, porque también hay cosas buenas, claramente. Comienza el viento de cola a funcionar gracias a, lo digo sin pena, le digo María C., a que ustedes se preocuparon por aquellos que tenían más dolores, porque claramente ustedes atienden. Y ahora que confieso que me emociona oírlos ahora que estoy de otro lado, porque esta historia hay que recogerla, y me comprometo además a hacerlo ahora en el medio, María C. La segunda pregunta para ir cerrando, y la misma para todos, pero quiero que juguemos rápido con la respuesta. Y voy a comenzar por Gregorio. ¿Qué viene? Porque algo pasó, pero ¿qué viene? Primera, y segundo, si yo trabajara en el gobierno, ya no, pero si tuviera cómo transmitirlo, yo quiero aquí felicitar a María Clara y a toda la Junta, porque ustedes fueron unos actores fundamentales en la construcción de política pública en esos días. Eran muy activos. En todo lo que olía a política pública, siempre estaba mi chat inundado de saludos de María Clara. Hola, Nacho. Y después venía, bueno, Nacho venía, yo decía miércoles, venía de algo, no había almuerzo gratis. Y Miguelito, y bueno, varios de los que están acá. Pero digo que eso es berraco. Esa es la actividad de un gremio y una asociación para todo el tema. Y lograron entonces cosas acá adelante, capítulos en la ley de emprendimiento y muchas otras cosas que salieron en temas de inclusión, etcétera. Y pues claramente las condiciones cambiaron. El reto es enorme, entonces hay que pensar en grande. O sea, el punto de partida es que esta industria que además tiene una connotación que la limita con el micro, de verdad de micro no tenemos nada, hay que seguir pensando en grande porque el desafío es enorme. A lo ancho y largo del país y de Latinoamérica la pobreza nos está golpeando y si no nos movemos rápido, pues eso es peor que la pandemia o puede ser peor que la pandemia. Así que yo creo que el primer desafío es eso, romper la caja. No creo que tengamos ninguno la fórmula mágica y todos sabemos que en términos de pobreza la asimetría es violenta, entonces no hay una única fórmula, se requiere de mucha creatividad, de muchas soluciones que reconozcan esa asimetría que hay en la pobreza en los diferentes estadios y en los diferentes rincones de Colombia. Así que es un esfuerzo de todos, es un esfuerzo gremial de solidaridad y viene enmarcado sobre un país que se ha montado bien en un marco legal. Yo creo que el trabajo que se ha hecho desde el gobierno en los últimos años, pero que reconoce la tradición y el enfoque del país, está bien estructurado. Entonces,
Si bien podríamos estar pidiéndole más cosas al gobierno, creo que viene una época de ejecutar, porque el hambre está acosando, la angustia está acosando y creo que no nos podemos dar el lujo de seguir planeando. Así que yo lo que creo es que hay que pensar en grande, hay que crecer las entidades, hay que consolidar el sistema y buscar generosamente, pensando en que esas formas de consolidar el sistema fortalezcan unas soluciones para el país. Y nada, hay que actuar. Le estaba haciendo publicidad a muchas de las cooperativas que tienen la palabra interactuar y otras. Y luego le voy a contar una historia increíblemente coincidente. Me está leyendo un libro de un autor colombiano que dice que es experto en estrategia. Dice que el gran cambio de la pandemia es que menos planeación y más ejecución. Y yo creo que uno tiene que empezar a montar estructuras, con todo respeto a los que les encanta planear. Yo no soy de esos, entonces soy de esos. Entonces dice, uno primero ejecuta, después monta estructuras y todo. Pero es que le encanta a uno en el tablero decir cuánta gente necesita, cuántos vicepresidentes. Es que el tablero es iba a decir una grosería, pero me da pena con mis alumnos que se escandalicen. Pero Grego, la compro. Creo que la pandemia nos enseñó que los que salieron adelante, los que tenían capacidad de ejecución. Los planeadores se quedaron planeando. Juancho, y después le doy la palabra a César, a Roberto, para que cierre Leandro. Vale, hola. Bueno, yo coincido en que al final lo que viene es, aquí hay que seguir acompañando la reactivación. No hay nada más que hacer y todos tenemos que alinearnos y enfilarnos porque eso se dé. Y eso se da en la medida que todos pongamos por delante el futuro del país, desde lo privado, desde lo público, para poder hacer de verdad un trabajo en equipo para lograrlo. Que viene en el inmediato futuro, viene un reto gigante, porque es que mucha de la cartera puede estar en algo anestesiada por todos los alivios, por todo, y se viene ese despertar. Gracias a Dios, hasta ahora el despertar de lo que se ha dado hace ver un tema de optimismo, ¿no? Pero claramente los marcos de actuación ya están definidos y en esos marcos de actuación cada uno de nosotros, desde nuestro rol, tenemos que ver cómo seguimos acompañando a estos clientes que de alguna manera son la base de la reactivación. Tenemos que, aparte del mundo del crédito que viene, retarnos de manera importante a acompañar a todos estos clientes a las nuevas formas de trabajo, de vida, de venta, y realmente ahí nosotros jugamos un papel fundamental. A todos les cambió la forma de vender, a todos se les están abriendo unas oportunidades gigantes que en la medida que nosotros seamos ese vehículo que también les lleve esas capacidades para ponerse hacia el e-commerce o a muchos de los temas que la adopción digital trajo con la pandemia, pues ahí tenemos un reto grandísimo también nosotros para poner inversiones, capacidades, desarrollar capacidades para poner soluciones en manos de los clientes para poder afrontar esta nueva forma de vida, esta nueva economía. Muchas gracias, Juan. César y Robert. Bueno, hablemos de dos retos. Hay un titular de prensa en todo el planeta que dice que en 5 años desaparecerán la mitad de los negocios y la mitad de las profesiones. Entonces, si con las cifras del director del DANE viene una situación como esa, ¿qué vamos a hacer entre todos para mitigarlo? Hace unos días Portafolio publicaba el estudio de FENALCO Bogotá que dice que en este año desaparecerán cerca de 11.000 tiendas de despacho en Bogotá. Entonces nos alegramos por la era digital, pero también tenemos que entender que eso también va a ser, como toda revolución, va a sacrificar a muchos negocios, y tenemos entonces que trabajar juntos en acelerar para que los empresarios cuenten con las herramientas necesarias que les permitan de alguna manera salir adelante o reacomodarse. Es muy fácil hablar de reinventarse, pero es demasiado complejo. A manera de ejemplo, es el director del DANE que el 93% de nuestros clientes utilizan el dinero. Entonces imagínate, cuando la forma de transar y de comprar pues cambió y ha ido cambiando totalmente en nosotros. Un segundo aporte de retos, las formas de hablar aquí antes de contactar, y el caso nuestro, el 85% son clientes rurales, nosotros el 50% en el oriente colombiano son campesinos. Entonces, ¿qué tal si nos unimos y creamos políticas públicas para dejar de financiar a las casas comerciales? No tengo nada contra las casas comerciales, pero las formas de producción de nuestros campesinos de manera intensiva hace que finalmente los créditos y su capital se vaya para pagar insumos.
tradicionales. Entonces, ¿qué podemos hacer en la forma de producción de nuestros campesinos? Por supuesto, con una política pública que oriente hacia el consumo sostenible, pero que podamos financiar realmente compensar su mano de obra, el trabajar la tierra y el utilizar insumos que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, creo que la lección en términos de cambio climático también nos la dejó la pandemia, y detrás de eso, por supuesto, incentivos para los créditos verdes, para la financiación, digamos, que premie al campesino que produce en las condiciones, pero tenemos que asegurar un mercado que también premie a este tipo de producción. Muchas gracias. Entonces, cosa es una muy buena noticia para el país, y es la admisión de los test verdes, que además la colocación fue exitosa, y creo que sacarle a la luz pública a un país con alto nivel de sostenibilidad un modelo, me pareció que fue un avance muy grande. Muy buen comentario, Robert. Bueno, de acuerdo. A ver, ¿qué viene? Adicional a lo que mencionan pues mis compañeros de panel, de inyectar capital obviamente a las regiones, evidentemente el crédito tampoco puede llegar solo. La microfinanza tiene un diferenciador, que es todo el tema de formación, es el tema también de educación y acompañamiento técnico. Es algo que debe ir también de la mano. El crédito por sí solo no es necesario. Entonces es muy importante también saberlo acompañar con estos productos no financieros. Adicional a ello también debemos entender que la realidad de nuestros clientes cambió. Y eso, o me refiero básicamente a que los niveles de riesgo de los clientes son diferentes. Y tenemos que también entender la realidad de los clientes. Vamos a tener clientes, como bien lo mencionaban, están con alivios, pero ¿qué pasa después? Y tendremos que muy seguramente revisar nuestras políticas internas y ver cómo nos acoplamos a esta nueva realidad. Por otro lado, bueno, hablamos de cómo nos podrían apoyar el gobierno o qué hace falta. Más de qué hace falta es obviamente continuar con todo lo que vienen haciendo de fondeo, obviamente muy dirigido hacia lo que nosotros hacemos como intermediarios. Por otro lado, obviamente, seguir inyectando capital en los diferentes fondos de garantías. Pero en el caso nuestro, sobre todo que atendemos una población agropecuaria importante, no hacemos nada con que el agricultor saque su producto si no lo puede vender o si los precios no son justos. Y entonces el precio justo es muy importante. Y ahí entra un tema de cadena de valor que hay que obviamente hacer esfuerzos mayores. Entonces yo diría que adicional a todo lo que hemos hablado esta mañana, es muy importante también seguir, luchando por este tema. La verdad, el campesino es muy sensible a todo lo que ocurre y es el que más padece todos estos cambios. Muchas gracias, Roberto. Leandro, tu momento de cierre. Gracias, Max. Es fundamental que el gobierno nacional mantenga las políticas relacionadas con la gratuidad de la educación. Nosotros consideramos que un elemento transformador de largo plazo es que las sociedades y aquellas personas que tienen limitantes para acceder a la educación superior puedan seguir contando con estos recursos, porque si bien se pueden dar fondeos que son relevantes, que se deben de mantener, igualmente los programas que tiene el gobierno nacional a través del fondo, en la educación nosotros consideramos que está el futuro de Colombia para que las nuevas generaciones tengan mejores oportunidades y puedan salir adelante a través de mayores criterios de valor agregado en los productos, porque algo que evidenciamos es en esta pandemia que ese bajo valor agregado que muchas veces se da en la comercialización y sobre todo que se da desde el punto de vista de ese menor valor, consideramos que hay un punto muy importante y la educación será ese punto de referente hacia adelante que nos permita salir adelante. Entonces consideramos que eso es un punto fundamental que el gobierno debe tener y también a través de unas políticas muy concertadas con los gremios. Consideramos que iniciativas impuestas no son la solución, como algunas que se vienen moviendo a través del Congreso. Consideramos más que la construcción, el diálogo en los territorios y la construcción a través de gremios
y de entidades es donde está, digamos, parte de este cambio, parte de la solución que podemos dar entre todos a través de hacerlo con mucha inteligencia, pero también hacerlo con mucho amor y mucha compasión por el otro y con mucha solidaridad hacia adelante. Muchas gracias, Leandro. Para cumplir con una promesa con María C, creo que hay un reto que me voy a poner yo de este lado para allá, y es, yo creo que ese es el vehículo para que los emprendedores realmente tengan acceso a capacidades de crédito y de acompañamiento, como tú lo decías, y de educación. El panel tenía que ver con el futuro, pero también tiene que ver con el tema de emprendimiento. Y tal vez lo discutimos muchas veces con ustedes en muchas mesas de conversación, y fue la inspiración del acompañamiento de ustedes a la ley de emprendimiento. Estoy convencido que parte del futuro de esta industria está en volcarse a los emprendedores. Y ustedes lo hacen mucho en el Casanare, por ejemplo. Porque sin lugar a dudas, eso que ustedes acompañan en el agro, ahí está gran parte de unas capacidades mayores que tiene el ecosistema de emprendimiento, que son los agronegocios. Y sin lugar a dudas, ustedes nos dieron muestra en la pandemia que cada vez que tocó la puerta de muchos llegamos. Y pongo un ejemplo de los que están acá, y pongo un ejemplo de Interactuar, y pongo un ejemplo de muchos que de alguna manera construyen el tejido real del emprendedor real, de los municipios reales, de la población real de Colombia, que es donde ustedes llegan. Porque con todo respeto, las grandes ciudades tienen una dinámica bastante distinta a la que ustedes viven y lo hacen. Y por eso me gustó mucho, Juan, que estuviera el banco acá presente en el panel, porque ustedes comenzaron como banco antes que muchos a mirar que habían otros para ayudar. Y yo tengo muchos emprendedores que salieron adelante por el Banco Caja Social hace muchos años. Entonces, ahí hay un reto que quiero que retomemos también, el reto de la tecnología. Algo que recojo, Gregorio, con mucho entusiasmo, el reto de la ejecución, que nos pongamos a hacer, que nos pongamos entre todos a hacer. El reto de la confianza. Si en algún sector construye confianza, es que si ustedes generan confianza, el país gana en confianza en temas de reactivación. Entonces me quedo también con el reto de seguir acompañando la reactivación. Me quedo con el reto del e-commerce también, Juan. Sin lugar a dudas, la tecnología no lo es todo, pero harto nos va a ayudar a escalar, porque también creo que hay que acelerar. Yo creo que es un momento de acelerar, y yo creo que tú lo decías ahorita, Gregorio, es una industria que puede pensar aún más en grande. Hoy me llegó a unos 1.200 millones de chats, los bancos digitales, y lo que hizo Nubank, hay que rescatarlo no porque sea colombiano, sino porque llegar a ese número de clientes digitales es definitivamente loable, y él nos mostró un camino que no perdió confianza, pero logró también lo digital, y lo que tú decías de 60-40 de mi banco, creo que debemos llegar claramente a generar confianza a través de lo digital, porque lo digital también construye confianza, y tú lo dijiste, Gregorio. Así que, de verdad, María C, Miguel y todos, muchas gracias por la invitación. Creo que esto es un espacio que, créanme que el país debería saber mucho más de lo que pasa en la actividad microfinanciera, porque creo que es donde está la base del desarrollo económico. Y los felicito y les agradezco en nombre del país por lo que han hecho por muchos colombianos que tenían incertidumbre, y que por lo menos ya tenemos un poco más de esperanza. Muchas gracias.